Hola amigos de LDP Magazine, ya estamos en vivo y en directo en los miércoles culturales de LDP y con grandes invitados, grandes amigos de la casa, grandes panelistas que ya son parte de la familia de LDP con una gran invitada hoy día con Paula Rivera Donoso. Vamos comenzando por saludar a Ingrid y Armando. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo les ha ido? Súper bien, gracias. Y con mucho frío, aparte de eso, espectacular. Es que estoy demasiado feliz por tener a Paula acá. Así que no importa aquí, no importa frío, no importa nada, estoy demasiado maravillosa. Compartimos felicidad. Cuando la Ingrid me dijo, oye, podríamos invitar a la Paula Rivera Donoso, ya. No, yo ya me había tomado el poder. Oye, no, es que en serio le agradezco a Eduardo, se me olvida, el apellido es Eduardo G. Algo, el CEO de Trazos de Ave, que fue el que me hizo el contacto, porque me lo encontré en la maratón de firmas de la que leo Forestal. ¿Ya? Y ahí caché, ¡oh! ¡Tú eres tú! ¿Me podrías dar el contacto de Paula? Y él hizo todas las gestiones, así que no, tú eres. Maravilloso, así que sí. Muchas gracias por el interés. Sí, claro, ahí tuve el contacto de Eduardo, me dijo, oye, ¿te acuerdas de Ingrid? Creo que ustedes se siguen en Instagram. Y me acuerdo que habíamos participado juntas en la antología imaginaria. Y me dijo, oye, quiero entrevistarte para el proyecto del parque, que era un proyecto que yo conocía más bien de lejos. Y dije, oh, qué bonito, me siento honrada, muchas gracias. Aquí estoy. Como contexto previo que le conté a los chiquillos es que hoy día estoy enferma. Volví de Santiago, ahora estoy viviendo en el sur, pero voy a Santiago periódicamente por mis estudios y algo me pasó, no sé, que hoy día volví y me sentí muy mal. Pero traté de estar descansando lo más posible para poder estar presente ahora con ustedes, así que si de repente se me va la olla o como que queda un poco inconclusa, quizás por eso, porque he estado muy débil en general, pero ahora recién en estas últimas horas de la noche como que estuve resucitando un poquito más también, así que... Qué bueno. Igual, por el espacio. Harta energía verde, cariño, así de harta energía curadora, vaya a salir adelante. Además que ahí podéis tomar unas agüitas milagrosas que hay más en el sur todavía que acá, así que... Sí, Ingrid tiene toda la razón, hace un frío de los 1000 diablos, yo detesto el frío. Somos dos, estamos frío. Tres. Oye, mi señora que adora el frío está peor que pingüino, está tiritando, está peor que Chili Willy, pero bueno. Amigos míos, antes de comenzar el programa, como siempre, le tenemos resultados del concurso de LDP Magazine, así que... yo quería una polerita. LDP Magazine, ya estamos acá desde Play Kingdom, donde hoy 26 vamos a sortear las 3 poleras para el ganador de nuestro concurso de Mundo Viñeta Más Allá del Manga y los Superhéroes. Me acompaña acá nuestra modelo Colette, la cual nos está acá sujetando una de las tantas muestras de lo que ustedes pueden pedir, porque estas poleras son a elección. Sí, correcto. Y acá tienes una tú justamente de Death Note. Ya, chiquillos, sí. Ya. Sí, el ganador de estas poleras, amigos míos, es Gabriel Azócar. Gabriel, contáctate con nosotros por interno y él respondió bastante bien la pregunta, que era nombrar 3 dibujantes que hayan estado con nosotros durante los programas de Mundo Viñeta Más Allá del Manga y los Superhéroes durante el 2024. Ello fue Diego Maya Medina, Luis Peña Medina y Rodrigo Elgueta. Así que, amigos míos, felicitaciones a Gabriel. Acércate a Play Kingdom, donde te van a atender muy, pero muy bien. Así que ya lo saben, tenemos ganador y se nos viene un nuevo concurso. Así que. Pero, espérate, ¿él se lleva 3 poleras? 3 poleras. Ay, yo pensé que eran 3 personas, cada uno con una polera. No, 3 poleras. Qué buen premio. Este es la promoción que comenzaba Play Kingdom con nosotros. Y a partir de ahora es una polera. Así que, sí. Así que fueron 3 poleras de una. Así que eso. Sí. Chiquillos, nosotros estamos colaborando tanto como Mundo Viñeta Más Allá del Manga y los Superhéroes y LDP Magazine con Horizonte Entre Manos. Este es mapeo de la historieta chilena. La idea es que nos conozcamos. En breves palabras, este es como un directorio donde va a estar todos los que han realizado cómics en su vida, dibujantes, entintadores, escritores, seguidores, investigadores, periodistas, hasta los que venden cómics, pero no los juneteros. Así que ya lo saben,
Armando, tú tienes que estar aquí adentro también, porque tú también has escrito. Y es necesario que estés tú registrado. Simplemente te vas acá, código QR, responde simplemente el cuestionario, que es bastante simple, y estás al otro lado. Porque este es un mapeo que se supone que tiene que ser a nivel nacional. Así que quedas totalmente invitado. Sí, tengo un cómic por ahí dando vueltas que lo hice con Luis Naranjo. Así que ya lo sabes, eso se nos viene, así que es una de las cosas que hay que estar ahora cuidando y visitando. Así que ya lo saben, se nos viene este famoso mapeo de la historieta chilena, que es bastante interesante este proyecto que va de la mano con Colombia. Este es un fondo concursable que se ganaron la gente de acá, de la cooperativa de cómics chileno, y empezaron a trabajar con todo esto y nos pidieron ayuda a nosotros para que pudiéramos de cierta manera conectarnos con el resto de la gente que está en el mundillo de la historieta. Así que, amigos, ya lo saben, estos son 3 meses de trabajo arduo que tiene que ser este catastro, este censo, como algunos han llamado, y que es necesario para que nos conozcamos todos los que estamos embutidos en este mundillo del cómic. Entre ellas la Connie Tapia también, así que tengo que comunicarme con ella también para comentarle. Ya, y tenemos lo siguiente. Hola amigos de LDP Magazine. Vamos a comenzar una pequeña campaña para el colegio de Colect. Estos días que se han estado celebrando el Día del Libro, conversé con la gente y me cuentan que los chicos tienen una gran afición tanto por el manga como por el cómic. Así que, chiquillos, lo que les vamos a solicitar es que ustedes empiecen a donar algunas de estas publicaciones para que podamos ahora en mayo tenerle un número X de publicaciones nacionales o extranjeras para la biblioteca de los chicos y disfruten la lectura, porque nuestra idea es estimular la lectura. Así que ya lo saben, vamos a estar en contacto. Si ustedes quieren colaborar con nosotros, por interno conversan con nosotros. Así que se les quiere y esperamos que nos apoyen en esta idea. Nos vemos. Así que eso ya lo saben, amigos, estamos con esta idea, trabajando, y recuerden que tenemos una super promo por parte de Play Kingdom, 5 mangas por 10.000 pesos. Así que ya lo saben, esta es una oferta, tienen que aprovecharla, digan que la escucharon, que la leyeron en LDP Magazine y en Mundo Viñeta. Vayan a General Holling 134 Providencia, y donde los van a atender con los brazos abiertos. Así que ya lo saben, esta super promo de 5 mangas por 10.000 pesos. Y en las próximas 2 semanas comenzamos los talleres de LDP acá en Play Kingdom. Ya está conversado, así que ahora simplemente tenemos que planificarlo. Así que prepárate, Armando, que tú también vas dentro del circo. Así que buenísimo, porque esto va a ser presencial, así que echamos de menos estar con la gente. Así que esas son las promos que teníamos para hoy. Y este proyecto que nació de la noche a la mañana, la semana pasada, durante los festejos del Día del Libro en el Colegio Colect, se me acercó la gente de la biblioteca para preguntar si tenía cómic o alguna cosa, porque los chicos estaban muy ávidos en leer justamente manga y historietas. Y novelas, porque también podríamos conseguir novelas por ahí de repente. Me dijo, sí, sería bueno también, pero lo que más están pidiendo, y estamos muy cortos en material, me dijo, es en historieta, en narrativa gráfica, porque los chiquillos se lo están peleando. Entonces es un buen incentivo para empezar a leer. Así que démosles y tratemos de ayudarlos en lo mayor posible, y contáctense a ldpenvivo@gmail.com para gente que quiera colaborar con nosotros, porque mayo es el mes de aniversario del colegio, así que sería un bonito regalo para los chicos. Así que eso, ya, no los interrumpo más. Perdón, ¿de dónde es el colegio? ¿De qué comuna? Importante decir. San Bernardo. Así que es importante. Así que, y si los chicos quieren leer, apoyémoslos. Si no tuvieran ganas de leer, váyanse al cuerno. Pero no, los chicos están con ganas de leer. Ese es el primer paso. ¿Cómo se llama? Los cómics es el primer paso a la lectura. Yo empecé así. Sí. Yo empecé leyendo cómics. Sí. ¿Y cuál se llama? Y esa es una de las tareas que siempre hemos tenido en el LDP, estimular la lectura a través del arte fantástico. Así que, fantástico, podemos ayudar con un granito de arena. Sí. Bien.
Todo suyo. Ya, yo voy a tener el honor porque se me ocurrió y la traje y estoy demasiado honrada de presentar a nuestra querida invitada. A Paula. Sí, hinché harto. Yo le decía a hermano, ¡ah! La Paula me aceptó. Yo estoy demasiado feliz, así que se las presento. Ella es Paula Rivera Donoso. Nació en Viña del Mar en 1987. Es escritora chilena de fantasía y es de lo que vamos a tratar en este capítulo y van a ver por qué especialmente la elegí. Es estudiante de doctorado en literatura y magíster de la misma disciplina. Se dedica a la creación, difusión, estudio e investigación de la literatura y fantasía. Vamos a hablar de eso también, ¿eh? Yo quiero saber qué es lo que está haciendo esta mujer al respecto. Ha publicado la novela infantil La niña que salió en busca del mar 2013, que Armando la va a mostrar ahí. Ahí está. Esta es la edición original. Las compilaciones de cuentos El musgo en las ruinas 2018, que no lo tengo. El idioma de los dragones, del 2003, publicado por Trazos de Ave. Antaño 2023, que no lo tengo, que también es de Trazos de Ave. Voy a ver ahí si alguna colecta para mí misma para comprármelo. Y además los libros de ensayo Érase una vez 7 estrellas, Super Mario RPG 23. ¿Me equivoqué? ¿No? Podría decir así. Salió medio cortado. Érase una vez 7 estrellas, Super Mario RPG 2023. Así es el nombre. Ya. Y La añoranza férica, ensayo sobre literatura y fantasía. También ha publicado cuentos de fantasía en diversas antologías colectivas nacionales e internacionales. Y ahí Armando va a mostrar una que también la tengo yo, que me dio el soplo porque yo no me la sabía esa. En la página 55 está. Sí. Pero además... Y el cuento se llama, y el cuento se llama... Memoria. Que lo leí recién, como me diste el dato, alcancé a leerlo rápidamente y me lo devoré y estoy todavía media contenido, así que estoy más alegre porque estoy entre que una lágrima o algo atravesado aquí después de leerlo y es parte de lo que quiero hablar con Paula y los otros en Imaginarias, donde la conocí. Y lo interesante, ella fue la ganadora y sí, o sea, participamos en el taller La Ventana al Sur, 12 personas, 12 mujeres. Y además hicieron una convocatoria de cuentos y Paula fue la que ganó la convocatoria de cuentos, por lo tanto es el primer cuento y además le hicieron un dibujito justamente por haber ganado. Y aquí lo quiero mostrar y no lo tengo marcado, que es el viaje de... ahí está, el viaje de Oralia y el dibujito que está ahí. Me acuerdo que ese cuento lo amé. Es que tiene que ver y es parte de lo que quiero hablar con Paula, pero primero, Paula, muchas gracias y muy bienvenida sea y partamos la conversación. Así que ya sácame de pantalla grande porque ya quiero conversar con esta mujer, porque no quiero estrujar con todas las cosas lindas. Yo tengo algunas preguntitas también, pero bueno. Ya, parte tú si quieres. No, parte tú, pu. Si tú vas a hacer las preguntas, entonces parte. Es que, bueno, para los que no conozcan, Paula tiene esa gracia que en ese mismo cuento de la antología imaginaria y en los otros que he leído, que todos estos son cuentos, el de Poliedro 5 y el idioma de los dragones, que también son 4 cuentos, tiene el tema de la fantasía como un arquetipo muy de cuento de hadas a la antigua. Y esa es la gracia y la estética de lo maravilloso. Tienes, ¿cierto? De lo tiene maravilloso. Ese estilo está tan cuidado, tan trabajado, con que, aunque no es un idioma arcaico el que usas, porque usas lenguaje moderno, pero lo entremezclas de alguna manera para conseguir esa añoranza y nostalgia de nosotros en la infancia. No sé si estoy voladero luces, pero eso es lo que a mí me produce. ¿Coincide? ¿Es intencional esto? ¿Cómo llegaste a este estilo? ¿Esta es tu búsqueda? Cuéntanos un poquito de eso. Gracias, Ingrid. Me parece una lectura bastante acertada, bien sencilla, pero bien contundente a la vez. Sí, en efecto, en esas obras que mencionas, en particular, estaba trabajando deliberadamente con la estética del cuento de hadas, tanto lo que es el cuento de hadas, podríamos decir, preliterario, el de las narraciones orales que después compilaron personas como los Grimm, por ejemplo, y los cuentos de hadas literarios que ya son creaciones basadas en los cuentos de hadas preliterarios, pero ya con técnicas literarias, o sea, como un personaje un poquito más desarrollado, pero siguiendo mucho esa línea de los arquetipos, como mencionabas tú, de ciertas estructuras que se mantienen, sobre todo ahí en la tradición victoriana, me gusta muchísimo. Y en esa línea inscribí mis propios cuentos que tienen, claro, muchos elementos del cuento de hadas
tradicional o preliterario, pero con elementos un poco más, como dices tú, lenguaje igual moderno, pero que trata de buscar cierto grado lírico para también ayudar a crear este efecto de antigüedad en el lector, de las historias que probablemente él mismo o ella leía cuando eran niños. Es que Y crear lo un haces poco como eso. atemporales de alguna manera, con esa especie de estética que estás usando, esa es como la gracia, la rica. O sea, esto lo podría haber leído hace 50 años o lo puedo leer en 50 años más y va a producir el mismo efecto. Porque es tiene- atemporal. Exacto. Es Sí, atemporal. me gusta mucho eso de ese tipo de historias que yo misma disfruté naturalmente desde que era niña y que sigo disfrutando ahora. Y me gusta mucho también porque a veces pasa que la fantasía se siente muy justamente contingente. De repente como que empiezan a publicarse muchas obras en línea de una cierta tendencia y después pasa la tendencia y viene otra. Entonces quería algo como que fuese más idiosincráticamente mío, algo que me interese mucho. Y esa fue parte de mi proyecto con obras que fuesen reminiscentes de alguna manera de los cuentos de hadas con los que yo me crié, a los que todavía vuelvo también como adulta, que me siguen entregando muchas cosas también como lectora y también ahora como autora, en la medida que me inspiran también y puedo dialogar con ellos mis propias historias también. Ahí me nacen el tiro dos preguntas. Una, ¿cuáles son tus referencias literarias antiguas? Porque claramente acabas de mencionar. ¿Son los hermanos Grimm, Charles Perrault? ¿O tienes otra como referencias que son los que te llevan como inspiración para crear este estilo de mundo? Cuando era niña tenía dos libros que fueron muy tutelares en mi infancia, que eran de ediciones súper específicas, que eran de la editorial Porrúa, no sé si la conocen, una editorial muy de bajo costo en México. Urrúa, la mexicana, que no me gusta para otras cosas y de hecho descarté algunos libros que tengo por las malas versiones, sí. Tienen traducciones, bueno, muy añejas, pero esos libros estaban en mi casa en esos tiempos en que estas ediciones eran aún más incómodas de leer que hoy, porque tenían doble columna, que es un formato muy extraño para libros. Sí. ¿Cierto? Ahora ya no son así. No, tenía en particular dos libros, que era una compilación de cuentos de los hermanos Grimm y otra de Andersen. Y yo partí leyendo principalmente estas dos obras. Me costaba mucho Andersen porque en el fondo Grimm eran justamente estas personas que habían compilado estos cuentos, que eran más folclóricos, eran más breves, más contenidos. Perdón, ¿eran las versiones para niños o eran las versiones originales? Las versiones en ese libro en particular creo que, claro, no estaban tan domesticadas porque los Grimm igual intervinieron los cuentos que recibieron. Sí. Entonces, de por sí ya hubo un proceso de pérdida, pero en general, claro, tenían estos finales de repente atroces que eran terribles. Sí, pues son terribles. Sí, y con esos ahí también me crié yo. Y por otro lado, Andersen, que en principio se me hizo más difícil porque él ya era literario, entonces él retomaba la influencia de estos cuentos y escribía historias mucho más largas, había mucho tema de amor, de drama. Andersen fue muy sufrido. Sí, mucho más elaborado, digamos. Sí, yo creo que era un romántico, no sé, frustrado, pero es que sí, cosas como La Sirenita, ¿no? eran para llorar. Sí, a mí me gustaba mucho eso, pero me demoré un poco cuando era niña en poder leerlos bien porque, bueno, yo empecé a leer muy pequeña, un poquito antes de los 4 años, entonces se me hacían textos muy largos todavía. Pero después fui asimilándolos mejor y ellos fueron como una piedra angular para desarrollar mi gusto por estas historias. Y bueno, ya posteriormente más grande empecé a ampliar ahí mi repertorio. Me gustan mucho los cuentos de hadas literarios de Tolkien, por ejemplo, que no se conocen tanto tal vez como El Hobbit o El Señor de los Anillos, que siento que... ¿Hoja de Nigle? Sí, como ese tipo de historias que son muy extrañas. Yo los tengo todos, me encantan. De hecho, me gustan más, algunas son cortizas. No, están muy bien hechas, sí. ¿Te acuerdas que estuve hablando sobre eso, Ingrid, el otro día? ¿Ah? El otro día estuve hablando sobre eso, ¿te acordáis? Sí. Entonces, claro, como me gusta mucho también esa beta que él exploró, sobre todo en el cuento El herrero de Wootton Mayor, que a mí me fascinó, lo leí a los 20 y tantos. Y es un cuento también muy rico al que se puede ver muchas veces. Después empecé a ir también atrás hacia la tradición que no conocía, los maestros de Tolkien, George MacDonald con sus cuentos de hadas victorianos. Empecé a explorar también otros victorianos, Mary de Morgan, por ejemplo, Edith Nesbit, y ahí fui encontrando muchas obras que me apelaban mucho como lectora adulta y también como autora de fantasía. Entonces dije, por aquí hay harto que puedo explorar. También en Hispanoamérica descubrí los cuentos que son en cierto sentido de hadas, podríamos decir, pero también son literarios como con herramientas más y técnicas más contemporáneas, de la autora española Ana María Matute, que me fascinaron. Excelente. Yo amo a la Ana María Matute. Es espectacular ella, muy triste, muy densa, muy...
Y me gustó mucho también ese tono en particular de melancolía que ella tenía en sus historias, que son terribles también, pero muy bellas al mismo tiempo. Me gustaba Martín García también. Olvidado Regudú, medio libro, pero maravilloso. Excelente el libro de fantasía en español, que no se conoce mucho tampoco, pero que es una lectura súper recomendada, que es bastante compleja, pero vale mucho la pena. Todas las penurias que pasan intentando entrar al libro valen la pena. Hay que darle un poquito de paciencia tal vez al inicio. Pero es una historia muy hermosa. Entonces ahí fui construyendo también mi red de referentes, fortaleciendo también como esos vacíos que tenía cuando dejé de leer cuentos de hadas en el colegio, porque desaparecieron del corpus del plan lector, las historias se pusieron más realistas, más horribles para mí. Entonces ahí después de adulta fui armando ese puzzle incompleto y aquí estoy todavía como buscando más obras en esa línea, viendo también qué puedo escribir a partir de ellas. Estoy ahora igual tratando de transitar hacia otros estados de mi producción, pero siempre también sin dejar de lado la estética general de los cuentos de hadas, que me gusta mucho y creo que todavía puedo seguir dando de eso eventualmente también, sobre todo a medida que madure un poco más. Yo creo que hay para harto. O sea, por lo que vi, entonces también tienes un par de novelas que no he leído, pero los cuentos tienen ese estilo. ¿Las novelas también tienen ese tipo de estética? Sí, en el caso, bueno, tengo una sola novela de momento, que es La niña que salió en busca del mar, que fue la que tiene Armando. Sí, Te la voy a pedir prestada, Armandito, por favor. Esa fue mi primera publicación, es muy antigua, ya tiene como 12 años, comentamos, se publicó en 2013, yo era muy joven, y esa novela, claro, es parte del inicio de esa etapa mía, casi un poco discontinua respecto a la realización del cuento de hadas, y tal vez un poco más deliberadamente enmarcar la literatura infantil y juvenil como yo la entendía en esa época. Claro. Que no calzaba mucho con lo que la gente entendía por literatura infantil y juvenil. Entonces me pasaba de repente que especialistas leían esto, o profesores como, ay, pero igual es muy compleja para los niños. Pero era como, respondía al modelo que yo tenía de cómo sería un lector infantil modelo, justamente, o ideal, porque yo buscaba ese tipo de historias y a veces a mí como lectora infantil no me importaba entender por completo un texto, sino que me gustaba igual quedarme con alguna cosa, alguna imagen en particular, y ese tipo de experiencias de lectoras a mí me gustaban harto. Entonces, para mí eso nunca fue un problema, pero para otras personas sí. Pero por lo menos logré cristalizar eso en esa obra y después, bueno, seguí con eso en la antología El Musgo en las Ruinas, que está gratuita. A todo esto, la niña que salió en busca del mar actualmente está descatalogada, porque tiene muchos años. Y la estoy vendiendo de manera digital por ahora, yo misma. O sea, como creo que la vendo $5 o $3. Entonces, está disponible en mis canales personales. Se puede comprar por ahí como ebook. Y es un perrito que está... Perdón, que esta tarde cayera mi perrito. Sí, pues, el libro la niña que salió del mar tiene, no sé si tiene tanto como maravilloso, pero tiene más fantasía, está como ahí, está como entre esos dos mundos, lo mismo que me está diciendo tú, y esto que no se entienda muchas veces, que uno como lector niño no entienda, igual te deja maravillado. No entender todo también tiene una obra de misterio. Esa obra de misterio es muy rica para los niños. Sí, a mí me gustaba como que me gustaba cómo salió ese proyecto en particular, porque también es un retrato muy concreto de qué me interesaba, qué estaba leyendo, qué quería hacer en mi etapa como autora. De hecho, como anécdota, un lector mexicano que me seguía en ese tiempo, que después también me entrevistó años más adelante, me comentó algo que siempre recuerdo, que me decía como, qué extraña la experiencia de lectura, me decía, porque no era la novela que yo esperaba leer inicial tuya. Y a mí me llamó mucho la atención eso, porque dije como, ¿qué expectativas tenía? Tal vez algo más épico probablemente, pero salió algo muy, muy pequeño, un trabajo como de orfebrería muy concreto, con elementos poéticos, también es muy poético. también muy relacionado con el mundo primario, a pesar de que nunca digo, por ejemplo, que es Viña o Valparaíso, por supuesto, porque no es esa la idea, pero sí desarrollo una ciudad vagamente porteña que puede relacionarse con mi procedencia. La niña tiene un nombre, digamos, del santoral, no es un nombre inventado. Entonces hay pequeños elementos que también la hacían un poquito más cercana a una tradición que creía yo en ese entonces más de literatura infantil y juvenil local, porque, no sé, las cosas tal vez más de mundo secundario eran más ajenas a la gente de ese entonces, y creo que salió bien ese experimento por ese lado. Después, en 2018, publiqué la antología El Musgo en las Ruinas, que la liberé de manera gratuita porque estaba un poco frustrada de no poder publicar nada en ese lapso después de La Niña. Quedé muy quemada también con la publicación en general, no lo pasé muy bien. Y quise también experimentar con un formato más autónomo, liberé el libro, y también esa compilación tiene 3 cuentos,
Y hay uno de ellos, efectivamente, que también va en esta línea del cuento de hadas, que también lo trabajé mucho como un experimento muy formal, con muchos significantes muy opacos, muy oscurecidos, con mucho simbolismo, que es un libro, o sea, es un cuento que de repente a muchas personas les ha pasado que o lo aman o quedan muy desconcertadas y lo detestan por eso, porque no lo entendieron. Y también juego un poco con esa idea, no importa que no entiendas todo, quédate con algún símbolo, con alguna imagen, y ve ahí qué pasa. Se llama ese cuento Canción de Grillo, y de hecho, como el dato curioso es que tiene una traducción al esperanto, porque una lectora que era traductora de esperanto se entusiasmó mucho con el proyecto y quiso traducirlo, porque es una obra desafiante también a nivel formal y lingüístico. Entonces se le ocurrió como algo tan extraño como traducirla a este idioma inventado, que es el esperanto. Y está ahí la traducción como una anécdota bien que marca como la extrañeza del cuento. Maravilloso. Y después, siguiendo con el libro que tiene Ingrid, que es el de Trazos de Aves, que es como mi regreso a la publicación tradicional, es el idioma de los dragones. También ahí como que concreto ya más este proyecto de cuentos de hadas que tienen un hilo más conductor. El otro libro hermano es Antaño, que Ingrid no tiene, lo debo tener por acá en mi biblioteca más allá. Ese originalmente se publicó en México y Trazos de Aves lo reeditó acá en una edición más pequeña para que pudiéramos tener también acceso más, digamos, más fácil al libro, porque no está en Busca Libre. O sea, si aparece en Busca Libre ahora mismo, por ejemplo, en la edición chilena, no la mexicana. En México también se movió por sus propios cauces. Y ese libro es una especie de espéculo, de diálogo especular con el idioma. Entonces los cuentos dialogan mucho entre sí, pero de manera involuntaria, porque yo los escribí, o los compilé como tales en periodos muy cercanos. Entonces, finalmente salieron de manera casi al mismo tiempo, a pesar de que, claro, los había escrito como con otros propósitos. El idioma sí tiene como un eje vertebral con este mundo que es fabularia, el mundo de las historias. Entonces, cada cuento habla de fabularia y todos se conectan por ahí. Perfecto. Mientras que Antaño, cada cuento es individual en ese sentido y presentan como, digamos, idea más general esta sensación de antigüedad, pero de manera muy, muy general, y no hay tantos elementos tal vez de cruce que digas, oh, están todos en el mismo mundo, no necesariamente, pero está esa propuesta, y estructuralmente también dialogan los dos libros, porque también los ordené de forma que, por ejemplo, viene un primer cuento inicial que es más compacto, como una introducción que creo que puede funcionar bien. Después hay unos que son más experimentales, hay otro que es más emotivo, de relación entre dos niños, curiosamente en ambos cuentos. Y el último, que es ya un relato más de tesis, en el que desarrollo algunas de mis ideas sobre la fantasía, y con el que cierro en el fondo respectivamente ambas antologías. Entonces eso como proyecto. En eso y los otros, bueno, son trabajos de ensayo, como decía Ingrid, reflexiones. En el libro de Mario RPG se refiere al videojuego Super Mario RPG, que se publicó, el libro se publicó en España, y es un estudio del juego como si fuera un cuento de hadas, porque yo cuando adulto después volví al juego y dije, por aquí también hubo algo, una influencia muy fuerte. Entonces quise rendirle homenaje ahora como adulta a todas esas partidas que tuve de niña y que me introdujeron también a un género específico de videojuego que se llama el JRPG, que a mí también me sirvió mucho como elemento nutricio para mis historias. Entonces partí por ahí y dije, voy a hacerle este estudio, y lo leí como si fuera un texto de cuento de hadas. Y el libro de La Añoranza Férica, que también compendia parte de mi trabajo como pensadora de la fantasía desde hace como 10 años más o menos. Es como una especie de recorrido también muy narrativo de mi propia experiencia con la fantasía, lo que he ido aprendiendo, los temas que me han ido interesando. Este proceso se publicó por la editorial chilena Imaginistas, que también es una edición muy bella, y es un libro que es muy extraño también por lo mismo. Es único en su especie en Chile y hasta está en Imaginistas, ya, lo voy a buscar. ¿Estamos hablando de Imaginista, la del Doni? Sí. Ah, ya. Estamos claros, entonces. Listo. Sí, no. Todo queda en familia. Esa la quiero. Me parece que ambos libros estaban en la última Arcif. ¿Sí? Como Parece que sí. Sí, bueno, sí estaban. Parece que sí. Sí, estaban. Porque estaba Eduardo, ahí estaba, y de nuevo ahí vi el libro Antaño, y sí estaban. Sí, este proyecto, porque también como era algo muy anómalo en Chile, la idea de tener ensayos justamente que hablaran de ficción imaginativa, que no es algo que se ve mucho en general, como que le llamó la atención como propuesta, y yo lo mandé por conducto regular, le dije, ya que aceptan ustedes ensayos, vamos a probar con esto, y lo envié, y le gustó mucho el proyecto, así que salió ahí, y también estoy muy contenta por eso, porque también
es parte de una concreción de todo un proyecto que he venido desarrollando hace mucho tiempo y quedé muy satisfecha con ese resultado. Bueno, me gustan ambas editoriales porque son muy selectivas en lo que publican y todos de muy buena calidad. O sea, creo que todo lo que de Trazos de Ave el primer año creo que leí todo lo que habían publicado. Ya a esta altura ya no me da el presupuesto, ya no estoy comprando libros, pero puedo dar fe de eso. O sea, me gustan ellos como editores, la publicación es muy cuidada. Entonces, cuando publican algo es que efectivamente pasó por varias manos, por varios filtros y la calidad está asegurada. Oye, ellos cuentan con 2 editores, entonces tienen que también lograr convencerlos a los 2, que igual es algo complejo. Son 2 editores con miradas diferentes, entonces también con distintas líneas editoriales también. Oye, me nace una pregunta que tiene que ver un poquito con la fantasía, pero con tu enfoque en la fantasía, escribir fantasía. ¿Para quién escribes tú? Niños, adultos, para ti, ¿para quién escribes? ¿Cuál es tu ideal imaginario de a quién te gustaría estar llegando con tus historias? En general, la gente que yo denomino fantasistas, es gente que ama la fantasía profundamente y que, en el fondo, en ciertos sentidos, como su modelo o paradigma de vida en general. Que no necesariamente en este caso, tal vez lo podemos entender como que sean también aspirantes autores o escritores, pero gente que ame mucho la fantasía en particular como expresión de la imaginación y que también entienda esa tristeza esencial que creo que tiene la existencia humana y que la imaginación justamente ayuda no a, digamos, a sanar por completo, pero sí a animar un poco sus asperezas, a entregar otras alternativas. Gente que tenga muy presente eso y que no la use como una vía simplemente para escapismo, sino que como para reencontrarse consigo misma en el texto. Me interesa mucho tener lectores que han sufrido mucho, que es también mi caso personal. Entonces, gente para quien estas historias realmente hayan supuesto una salvación en distintos niveles y que conecten mucho por ahí. ¿Y no la ves para niños también? O sea, Estos niños agrandados con pensamientos que efectivamente no están acostumbrados a estas cosas tan básicas y que estos libros efectivamente tienen un desarrollo un poquitito más interesante. Sí, en ese sentido, claro, yo no lo circunscribía a un rango etario por lo mismo, porque en el fondo, para mí, se puede sufrir siendo niño, evidentemente, y eso sí, muchas veces lo vemos. Y se sufre mucho, de hecho. Entonces, también abarca tanto niños como adultos. Naturalmente está ese problema que comentamos, que a veces, como dices tú, pueden ser niños un poco más agrandados, porque de repente cierto lirismo en los textos, cuando no tienen tantas experiencias lectoras en ese estilo, tal vez pueda ser un poco más difícil el acceso, pero claro, yo misma me recuerdo como niña que también intentaba de repente con textos que no eran como para mi edad, y no pasaba nada, estaba bien, y me quedaba con estas cosas que comentaba. Entonces, esos niños también están incluidos. En el fondo, como tampoco quiero cerrar las puertas a nadie, sino que pienso como en estos lectores más sufrientes, más pensativos, más introvertidos en su vida, que no calzan mucho en ninguna parte. Pero mira, si ponemos de ejemplo, no sé si a ti te tocó, o a ti Armando, o a ti Roberto, pero a mí me hacen leer, por ejemplo, los cuentos de Oscar Wilde. Y eran, pero un llorar todo el rato con las historias, y tiene que ver un poquito con aprender, y eso uno lo leía de niño. Entonces, yo encuentro que en vez de estar buscando modelos añejos y extemporales y que son de otros países, qué lindo poder leer cosas como la que tú escribes, que pueden producir esos mismos ejemplos, esos mismos crecimientos, pero desde la mano de alguien que lo escribió acá en Chile. Y esa misma introspección. Y me gusta porque tampoco uno no puede decir, esto está escrito para Chile, o está escrito para Estados Unidos, o para Inglaterra, porque, de nuevo, es atemporal y al lugar, por decirlo así, porque da lo mismo. Creas tus propios mundos, y esos mundos son transversales. Sí, estamos de acuerdo con eso, querida Ingrid, pero hay un problema en este minuto. No por los chicos, de repente eso por los padres que no comprenden lo que están leyendo estos chicos. Te lo digo por experiencia, porque me hacían en el comentario la semana pasada justamente que han ido a reclamar a las bibliotecas, ¿por qué mi niñito está leyendo este libro que no es para él porque es demasiado fuerte? ¿Cómo que es fuerte? Sí, el autor es tanto. Está catalogado que lo puede leer todo el mundo, especialmente dentro de la malla curricular, o lo que sea. No. Es muy fuerte, yo no voy a dejar que mi niño lo lea y no voy a dejar, ¿cómo se llama?, que nadie más lo lea. Así que me lo llevo este libro y yo lo destruyo. Mira la mentalidad cavernícola que aún tenemos hoy en día. Me gustaría no meterme en el temática de colegio. Yo quiero hablarlo de un mundo más amplio, porque no tengo nada que ver con colegio yo, así que no quiero entrar en esa discusión de todas las cosas que podría ser respecto. Yo creo que eso serían como problemas particulares. Lo estoy hablando como en un contexto un poquito más amplio. Más general.
Sí, Sí, como, sí, porque en realidad los colegios igual son un microcosmos aparte y es exacto, bastante por eso no me complejo quiero porque meter, también, no me quiero sí, meter en eso. hay mucho dinero involucrado también en planes lectores, en editoriales, en compras de CRA, entonces es complejo y depende mucho también de quienes estén finalmente siendo los evaluadores de turno y con sus Hay intereses mucha plata ahí también. metida. Entonces, claro, entonces también por eso también se ve cierta rotación de ciertas editoriales en lugar de otras, ciertas voces que se van repitiendo. Entonces, claro, hay todo un tema político y ideológico por ahí también que es complejo, que no es fácil tampoco ni siquiera de criticar de manera como más general. Pero sí, o sea, a mí me gustaría llegar a niños en general desde otros espacios, pues del colegio, pero también desde espacios como bibliotecas públicas. O de eh, cosas como este programa, que para eso claro, es la idea. Por eso yo claro. invito a la comunidad, que los que nos están viendo y nos van a ver después, que no se cierren con la idea de que, porque Paola escribe desde el mundo adulto, van a ser libros que sean solo para adultos. Insisto, yo si lo hubiese leído esto a los 6 años habría sido feliz igual. Entonces, abramos el mundo, abramos el espectro y compartamos también este tipo de joyitas que estamos descubriendo aquí. Yo creo que esa es parte de la gracia de este programa, hacer comunidad y crecer y que se conozcan estas voces que son tan potentes y no tienen tanta cabida en general. Así es. Oye, Sí, hablando, nos están escribiendo por acá, chiquillos, fuera de Armando, disculpa. Sí. Gabriel Azócar Guajardo nos dice: buenas tardes a todos, saludos a la invitada, atento, escuchándola. Gabriel, ganaste las 3 poleras de Play Kingdom, así que cuando estés por acá, por Santiago, pasa para allá. Yo voy a dejar tus datos a la gente de Play Kingdom porque no va a faltar el vivo, que así vengo aparte de Gabriel por las poleras, así que no. Yo voy a hablar directamente con Alex para que te tengan bien identificado para cuando venga a Santiago y las puedas pedir, porque él es de fuera de Santiago. Y también Felipe Bu viene llegando y nos dice: buenas noches, nunca dejamos de ser niños. Así es. Y recuerden, esta no es solo una conversación entre los panelistas que están acá, la idea es que ustedes también pregunten y cooperen y metan la cuchara, como decía mi abuelita. Así que vamos, démosle, chiquilla. Oye, tomándome de lo que voy a seguir yo, de lo que está hablando Paula. Tengo esta pregunta. Básicamente, la fantasía te lleva a lugares, la fantasía te hace pensar, la fantasía te hace entrar en otro estado. Y eso yo lo descubrí hace muchos años y por eso me gusta. ¿Qué es para ti la fantasía? ¿Qué es para ti la fantasía? Y si es necesaria para el ser humano la literatura fantástica. Para mí, bueno, me han preguntado a veces, otras veces esa pregunta y siempre me complica un poco porque es una pregunta súper importante. Sí. Es una pregunta muy intensa y no se puede responder así como de manera tan sencilla, pero en principio podría decirte que es mi vida, o sea, como que es el esquema de mi vida, es lo que le da sentido, le da propósito, lo que me ha conectado también con otros aspectos también más personales de mi existencia y es algo que me llena de dicha, tanto como lectora como autora. Pocas veces soy más feliz cuando leo una obra de fantasía hermosa o cuando yo logro escribir algo que creo que se acerca un poco a lo que tenía en mente en una historia y siento que no sé eso, porque en realidad nunca es estar en la sensación de culminación plena, pero esa dicha en particular es algo que prácticamente no siento con nada más. Entonces es para mí mi razón fundamental de existencia y sobre todo también una suerte de ministerio también personal respecto a cómo llevo esta esperanza a otros lectores que tal vez también sufrieron cosas parecidas a las mías y que a lo mejor conectan con las historias y ven que hay un mundo para ellos, hay alternativas, hay amigos que los van a querer y que no los van a manipular ni traicionar, que hay también caminos desde el arte, a pesar de que sea tan difícil, que pueden seguir sus vocaciones por lados menos convencionales tal vez, y que hay espacio para felicidades también más divergentes. Entonces creo que todo eso engloba la fantasía en mí y por eso creo que también es muy necesaria que siga presente en la vida de las personas a través de la literatura, principalmente como hablamos acá, pero también en otras manifestaciones artísticas, que llega también harto a públicos juveniles, los videojuegos, los cómics justamente, las películas, el anime, y que ahí los lectores se encuentren con nuevas respuestas a sus inquietudes que tal vez ni siquiera sabían que se habían planteado, pero lo encuentren ahí y que les dejen algo, les dejen un pozo con el que seguir adelante su
sus vidas. En el fondo la imaginación nos ha acompañado desde siempre, diría yo, en la humanidad, y en ese sentido es muy chistoso recordar que el realismo es mucho más reciente como expresión literaria. Totalmente. Siempre hubo elementos que ahora consideramos imaginativos o no miméticos, pero siempre estuvo esta idea de recrear el mundo de una forma que no fuese exactamente tan apegada a las leyes naturales. Entonces, que el realismo sea hoy una narrativa dominante y hegemónica es un poco un accidente de la historia literaria y con ciertos paradigmas, pero en realidad la literatura partió siendo plenamente imaginativa, y es algo a lo que creo que siempre hay que volver. Es muy importante hacer ese vínculo siempre que se pueda. Totalmente, Súper. totalmente de acuerdo contigo, y así fue, pues sí, la literatura siempre fue media fantástica, y en el siglo XIX ahí se empezó a poner media realista la cosa. Mira, Bicho y yo creo- Nostroza nos están saludando, me dice buenas tardes, un gusto escuchar a Paula y a todos. Gracias por este espacio para la literatura. Gabriel nos está dando las gracias, muchas gracias, ganador de las poleras. Y también Gonzalo Burgos nos dice, grande Paula, su obra es una gran inspiración. Totalmente. Y bueno, la literatura fantástica, la fantasía nos hace pensar más muchas veces que el realismo, nos hace ser más introspectivo, y el mundo, si no existiera la fantasía, no podría existir. Así de simple, esa es mi conclusión de la vida. No sé, sigue tú, Ingrid. Oye, sí, bueno, tengo más cositas anotadas. Estoy tratando de contenerme. Con respecto a las temáticas que utilizas, porque, de nuevo, utilizas mucho los arquetipos tradicionales del cuento de hadas, y eso es lo más maravilloso, que siendo tus cuentos tan actuales y sobre todo en el idioma de los dragones, que tratas temáticas mucho más actuales o contemporáneas de lo que uno podría esperarse, pero usas los elementos típicos de un cuento de hadas: princesas, castillo, el viaje del héroe, magos. ¿Cómo te las arreglas para usar algo que podríamos decir que son clichés de los cuentos de hadas, pero tú los remodernizas de una manera muy exquisita? Y además, el otro punto que es muy importante también dentro de tu literatura es la naturaleza. Pero vamos a andar un poquito más. Contéstame eso primero y te pregunto por la naturaleza. Bueno, sí, creo que en general de repente algunos lectores no consideran que el cuento de hadas tenga mucha profundidad, porque se quedan con la idea de que en el fondo estas imágenes son más bien estereotipos en lugar de arquetipos, que son construcciones mucho más profundas, que tienen una superficie, por supuesto, pero uno va ahí entrando en capas y capas de sentido, que son muy antiguas también, que revelan mucho de nuestra psiquis como seres humanos. Y en ese sentido, mira, contrario a lo que tal vez parezca, yo no soy especialista en cuentos de hadas, así como formal. Yo he estudiado teoría de cuentos de hadas en general para ciertos proyectos académicos, por ejemplo, también para lo que fue el libro Super Mario RPG, entonces tengo algunas nociones básicas, por ejemplo, de estructura, de morfología del cuento del formalista ruso Vladimir Prop, que tiene incluso unas ecuaciones muy extrañas para asignar todos los tipos de motivos posibles, de personajes, las relaciones. Es una locura ese libro. También me gusta mucho Jack Sipes, que es un teórico marxista del cuento de hadas, que es espectacular. Él sabe muchísimo también de la parte más folclórica y comunitaria del cuento de hadas, cómo creaba también estas nociones ideológicas, nacionales también. Entonces, a ellos los he estudiado un poquito más, pero en mi caso sigue siendo todo muy intuitivo, también como lectora, porque claro, tengo esta teoría presente, pero no es como que yo me haya preparado estudiando estas cosas para poder escribirlas después, así como aplicando la teoría. No ha sido así. Fue como un diálogo, como que en el fondo me interesa tanto el cuento de hadas que terminé estudiándolo también para saber un poco cómo se han leído, qué otros significados ocultos pueda haber en ellos, pero todo ha sido muy intuitivo. Es decir, yo tomo la imagen de la princesa, que para mí me significa muchísimo. Y para mí nunca ha sido, no sé, como esta idea de mujer pasiva, que se tiene mucho en la mente de repente. Claramente no, o sea, tu personaje no, son princesas modernas, por eso te digo, son contemporáneos. Claro, entonces, bueno, hay una tradición de esas princesas un poco más activas y más choras, digamos, más dinámicas ya, no sé, en Andersen, en George MacDonald también. Y también por mi parte, por el lado más extraliterario, Final Fantasy también me mostró unos modelos tempranamente en mi adolescencia de princesas súper aguerridas, muy políticas también, pero que al mismo tiempo no tenían que ser bruscas, muy fuertes físicamente, sino que ellas resolvían sus problemas, sus conflictos desde otras aristas más intelectuales, más emocionales,
también tenían su desarrollo. Entonces, todo eso también nutrió esas imágenes arquetípicas. Entonces, yo nunca sentí que para mí fuera un problema el tema de las princesas, como estas imágenes como que reducían a la mujer, o esta parada un poco también bien ideológica de esta colección de libros que salió hace unos años, no sé si se acuerdan, las antiprincesas, que proponían finalmente las biografías de figuras importantes del arte y la cultura, figuras femeninas históricas, pero que también eran libros bastante domesticados, y al final se creaba la paradoja de que terminaban siendo más domesticados que los cuentos de hadas adaptados. Entonces, ahí había todo un problema porque se partía de una concepción sesgada y tal vez reduccionista de lo que podía ser una princesa en un cuento de hadas. También una lectura que me ha ayudado mucho en eso es entender que incluso en los cuentos como más esquemáticos, uno puede hacer todos los personajes al mismo tiempo. Tú como mujer, por ejemplo, no eres necesariamente solo la princesa, eres también el caballero que te va a salvar a ti misma, eres el dragón que también te está creando conflicto en tu interior. Entonces ahí... Eres el árbol. Exacto. Y ahí llegamos al otro tema. La naturaleza. La naturaleza. Sí, la naturaleza y principalmente los árboles. Ya dijiste que tú naciste en Viña, tienes mucha escritura que tiene que ver con ciudades arquetípicas que podría ser Viña o Valparaíso, y ahora vives en Osorno. ¿Qué fundamental, qué papel juega dentro de tu escritura la naturaleza y sobre todo el árbol? Debo decirlo, porque es que yo adoro los árboles también. Entonces, cuando veo esos personajes que son como similares a los Ents, de alguna manera, o tú tienes otra manera de capturarlos, pero hasta en tu nombre de Instagram, Arbolaria. O Arbolaria. sea, árboles por todos lados. Entonces, cuéntame un poquito tu relación con los árboles y cómo lo llevas desde tu relación de eso que tienes a esto de la literatura. Bueno, esto lo comenté en una entrevista en México, que es muy curioso porque yo de chica y en general de adolescente, y hasta bien entrada la veinteañera, no salía mucho en general por diversas razones personales. Entonces yo no tenía mucho contacto en sí con la naturaleza, como otra gente que se iba de excursión o de vacaciones, no sé, vivía cerca de la Quinta Vergara, entonces por ahí de repente iba con mi familia, estaban estos árboles también muy grandes, el baobab. Pero siempre pensé que después mi relación... Perdón, hay un baobab en la Quinta Vergara. O algo que yo llamaba baobab, pero ni siquiera... Era un árbol que era muy grande, que estaba... Yo no conozco la Quinta Vergara, acepto invitaciones para ir a Viña y conocer y que me presenten. O sea, no conozco Viña, así que me declaro una ignorante. Entonces, ese era como mi punto más natural temprano, pero en el fondo, mucho de mi construcción de imaginario de la naturaleza, en principio, como lo veía yo hasta ahora, había sido a través de la ficción. Como justamente como llegar a los árboles a través de los Ents. También hay un videojuego en particular que es un poco de nicho que se republicó hace poco, que se llama Legend of Mana, que tiene un árbol parlante, que de hecho es como el kernel, por decirlo así, del abuelo árbol, de mi cuento homónimo del libro del idioma de los dragones. Sí. Y ese videojuego tenía unas imágenes muy potentes de estas criaturas creadas a partir justamente de la naturaleza. Por ejemplo, había un ser de roca que estaba como emplazado en una montaña y la antología del juego contaba que se le había dado vida, no me acuerdo mucho los detalles, y había resultado ser muy sabio porque la roca llevaba mucho tiempo ahí, entonces se había vuelto una especie de figura sabia tutelar, entonces tú podías ir ahí y obtener consejos. Entonces esos pequeños guiños mitológicos me gustaban mucho para incorporarlos. Ahora bien, algo que me pasó hace poco, que tiene que ver también con mi vida personal, no voy a andar mucho en los detalles tampoco, pero yo vivía frente a un árbol muy grande, una araucaria, cuando era niña, que estuvo siempre presente mucho en mi imaginario personal, que se miraba por la ventana de mi edificio. No voy a dar las coordenadas más concretas, pero esa es como la idea. Entonces, ese árbol siempre estuvo ahí, estuvo en mis sueños, estuvo en varias pesadillas también, y era muy grande, la impresión de verlo es muy fuerte. Y bueno, hace un tiempo mi mamá, bueno, ella falleció hace poco, pero antes de eso me contó que iban a talar ese árbol. Por razones, bueno, porque estaba demasiado grande y era muy peligroso, probablemente si se caía o se deterioraba. Y me lo contó. Araucaria. Sí, porque... Puede caer todo Viña y no se va a caer la araucaria. Entonces, bueno, no me dio razones, pero me dijo que lo iban a cortar eventualmente. Y ella estaba muy triste porque, bueno, ya no era lectora para nada. Pero sí había dos obras que la marcaron en su vida y que de hecho, bueno, ella lamentablemente no leyó más nada mío porque no era lectora, digo, pero a ella le gustaba mucho El árbol de María Luisa Bombal, ella alucinaba con ese cuento, se sentía muy reflejada en Brígida, la protagonista, y también por esa relación... Exacto, con esa relación, entonces me dijo, me acordé de ese cuento.
¿Y qué pasó? Que, bueno, cuando yo fui a Viña, después de muchos años para asistir a su funeral, entré a esa pieza en la que no entraba hace muchos años, y vi que habían empezado a cortarle las ramas al árbol. Y el impacto visual de eso, de ver el árbol mutilado, al mismo tiempo que en el fondo Oh, se estaba mutilando mi familia y, bueno, distintas cosas, fue muy fuerte. Entonces dije, aquí hay una relación muy intensa con la naturaleza, eh, como intervenida, y en el fondo es el símbolo del fin de una era. No me quiero ni imaginar cómo Tal se va a cual ver. es la historia de María Luisa Dombal. Estás Exacto. tal Entonces, cual. esta idea de pérdida, de transformación, y fue muy fuerte para mí ver eso, y como que tengo estampada en la imagen, la memoria, ese árbol mutilado, la verdad. Entonces, esas cosas tienen que llegar a mi obra en algún momento, tal vez no ahora, porque estoy como con mucha cosa encima, sobre todo porque es algo que necesito procesar más emocionalmente, pero a ese nivel pueden llegar de repente las relaciones de uno con la naturaleza, totalmente. para escribir necesariamente como irse de excursión, así, hiking. No, a veces pueden ser cosas más simbólicas y muy pequeñas, muy concretas, como justamente este árbol que siempre me acompañó en mi memoria de infancia y adolescencia. Tienes harto de fusión con la naturaleza también. En el cuento Memoria que acabo de leer, así que lo tengo fresquito también. O sea, hay un continuo en el idioma de los dragones también. Pero es hermoso, por lo menos a mí, que insisto, yo también soy fanática y tengo mi refugio, mi paraíso acá en la tierra, en mi casita y tengo mis árboles. Entiendo, o sea, yo no podría estar sin eso, sin plantas y es como, tal vez por eso, bueno, de hecho, el idioma de los dragones lo leí bajo los arbolitos y en mi hamaca en el verano, así que era ideal. Bueno, Era de como, hecho, en La niña que salió del mar también está la naturaleza Sí, ahí. también hay un árbol también que está como inspirado también en estas relaciones como de árboles en parques, en zonas un poco más controladas, pero que aún así conservan parte de esa sabiduría más salvaje. Está también, por supuesto, el mar como personaje propiamente tal. Son sí, Totalmente. fuerzas de naturaleza muy, muy intensas que siempre están ahí presentes. Y ahora, bueno, en Osorno me he conectado mucho con la ciudad, tal vez de una forma con la que no me había conectado con Viña. Y de Osorno me gusta mucho, bueno, sus aves. Me encanta escucharlas, me encanta que me despierten, me encanta que me interrumpan en las bandurrias, las adoro. eso te Entonces iba a también preguntar, quiero, ¿desde cuándo estás en Osorno? desde la pandemia, ¿De cuándo? desde la pandemia. Desde la pandemia. Ya, o sea, ya llevas un tiempo Sí. viviendo allá, entonces el idioma de los dragones, estos cuentos son osoninos. No, originalmente lo escribí antes cuando todavía estaba en Santiago, de hecho siempre cuento que lo escribía en oficinas. Ok, entiendo. Cuando todavía estaba en Santiago, pero se publicaron, claro, cuando yo ya estaba acá, entonces también fue un poco más difícil el tema de la promoción porque tenía que ir a Santiago y estaba un poco corto de lucas y era como un poco más complejo ese tema, pero claro, salió todo cuando yo estaba en Osorno, me acuerdo también del lugar donde estaba cuando postulé el manuscrito, cuando postulé también el manuscrito de antaño a la editorial de Mexicana. Entonces ahí como que surgieron hartas cosas, como que estaba todo muy en barbecho y de repente salieron ya hacia la otra. ¿Qué quería ir con esto? Porque, por ejemplo, en la última CIFCON pasó que establecimos, es algo que todavía estoy estudiando en este momento, que hay una manera de escribir el terror que es distinto, situándonos en Chile, solamente en Chile, que es distinto si estás en el norte de Chile, en el centro que en el sur. En el sur es mucho más descarnado, mucho más grotesco, mucho más sin filtro. Es brutal. Siendo terror igual y siendo todos chilenos. Entonces yo quería saber si también sentías tú de alguna manera que estar en el sur produce alguna especie de literatura o se introduce de alguna manera la naturaleza. Ya vemos que en tu caso la naturaleza viene desde antes, no tiene que ver con ese parte de Osorno. Pero quería saber eso, si tú crees que el estar allá, los paradigmas, el cómo es la vida en el sur, produce cambios respecto a la fantasía que se puede escribir acá en Chile. Es una pregunta súper interesante, es algo que yo misma me he ido formulando porque en general, bueno, por mi experiencia en Viña y en Santiago, la verdad es que me he sentido muy desterritorializada, por decirlo de alguna manera. O sea, tengo estos elementos como el tema de este árbol de Viña, pero yo nunca me sentí como parte de la ciudad porque no salía. Estaba encerrada con mi mundo interior. Y en Osorno, a pesar de que tampoco salgo mucho, la verdad, sí tengo este contacto vicario a través de, no sé, veo por mi ventana las bandurrias, las escucho, veo a las garzas también en la noche. Están estos árboles también. Entonces hay una relación que está más in situ, que no tengo que salir tanto de mi casa para encontrarme con ella, que también ese es un tema. De repente en las zonas más urbanas uno... La tienes ahí, la palpas, no tienes que ir a buscarla, como acá en la ciudad, no en mi caso, Claro, pero los que viven en edificios, que es todo plano, no sí, hay arbolito, no tienen este contacto tan potente. exacto. Y por ese lado, claro, me estaba preguntando porque también me pasa que yo soy muy lenta para escribir, también contrario a lo que tal vez se puede intuir. Entonces, de repente surge en mí una idea o algo que quiero
abordar, pero se va a tomar muchos años en aterrizar un texto concreto que además se pueda ser publicado eventualmente. Entonces, he explorado mucho esa idea todavía de manera más intuitiva de la surrealidad como concepto, que es un concepto poético, de hecho, y que se aborda mucho justamente desde la poesía de poetas del sur, más allá incluso del concepto del holárico de Tellier, que también es muy conocido. Y es como justamente se expresa ese territorio y esa forma de vivir en una zona súper idiosincrática, como es el sur o los sures, que también hay varios. Sí. Están, obviamente, zonas que están un poquito más hacia el centro. Las como islas es distinto que otras zonas. claro, Chiloé, la Patagonia, que también es otro mundo. Entonces, ahí también. Y valle versus playa y montaña, o sea, sí, tenemos Todo claro. cambia. Pero Entonces, se te ha ido metiendo, se te ha ido permeando de a poco. Tú sientes que puede ser que de aquí a unos 10 años más tengamos unos cuentos que reflejen esta idiosincrasia de vivir en el sur de una manera distinta. Sí, me gustaría, incluso si dejo de vivir eventualmente en el sur por cualquier circunstancia, también es algo que se va a quedar conmigo, es como que es un mundo nuevo que conocí que me gustó bastante. En ese sentido, como inspiración poética, también me gustó mucho, como para poder abordarlo y ver cómo expreso parte de esas sensaciones eventualmente en mi fantasía. Pero Eso es un desafío personal. Eso es así. La influencia del entorno para los que escribimos ya es súper grande. En mi caso también. En mi caso es así y como dices tú, si tú te vas de un lugar, quedas con una mochila, de dónde viviste, dónde estuviste, quedan los olores, queda la memoria olfativa, quedan esas memorias que andan de vuelta en ti y tú las vas El tirando. ruido, que en el caso de Paula son el cantar de los pájaros con los que se despierta, que es distinto una bandurria que los que hay acá, y suenan súper lindos en todo caso. Sí, y de hecho eso pasa, mira, por eso los cuentos tuyos son tan lindos, yo creo, porque tienen esa parte del niño. El niño se fija mucho en la naturaleza, aunque vive en edificios. Le llama la curiosidad, le da los bichitos, los arbolitos, las plantitas, el musguito, las piedrecitas, todo eso es su entorno, el entorno, digamos, no sé si más íntimo, pero son cosas que el niño se fija. Y si tus textos tienen eso, atraen, aunque la historia sea un poco compleja. Y está bien que sea compleja, porque el chico tiene que aprender a pensar un poco mejor, ya no que se lo entre en bandeja, ya. No hay que tratar a los niños como tontos. No, ¿sí? Por algo todo lo contrario, sí. todo lo contrario, el niño es muy inteligente, los niños saben muchas cosas que de repente uno no saben. No me acuerdo en qué texto, me acuerdo que leí que alguien hablaba cosas que solo los niños podían entender. ¿Ya? No sé si era un libro o una película. No, era Poltergeist. Cuando esta señora que va a ayudar a la familia le dice, el demonio le habla solo cosas que los niños entienden. ¿Ah? Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención, lo encontré grotescamente terrible, lo encontré terrible, porque con un lenguaje que solamente el niño puede entender, lo está llevando a la perdición, ¿cachai? O sea, es como horrible. Entonces, para mí los niños son eso, están vinculados a lo natural, están vinculados a muchas cosas, aunque ahora ya están metidos con el celular, con todo este tipo de cosas, pero hay algo que les llama la atención a los chicos y a nosotros mismos. Que se mantiene, quizás ahora incluso en contraste justamente con la adicción a los celulares, en general a las pantallas, creo que igual se me ocurre, tal vez por contraste pueda llamar más la atención la naturaleza, así como en tu cara, verla de repente en un texto, o de repente, pensar de otra forma algo, mirar algo. Creo que por ahí tiene efecto, porque como les decía yo igual, por mi edad obviamente no estuve con las pantallas creciendo, pero sí estaba muy encerrada en mi casa, entonces como que también mis experiencias fueron un poco vicarias, también fueron por los videojuegos. Pienso ahora, por ejemplo, no sé si los niños de hoy en día juegan como Nintendo en general, con los videojuegos de la compañía, por ejemplo, la experiencia de Breath of the Wild, que es espectacular en todo un tema con la naturaleza, que también puede servir mucho como una experiencia vicaria para caminar por montañas, por praderas, por bosques. Y eso puede servir tal vez como una imagen o un anhelo que se implante en el niño para después conocerlo en la vida real, que es mucho lo que trabaja la fantasía, justamente, despertarte a partir de un símbolo, un elemento, el deseo de conocer eso en la realidad y transformarlo, finalmente. Entonces creo que por ahí también puede haber alguna esperanza inesperada. Totalmente. Oye, y hablando de esperanza, y vivieron felices para siempre, ¿sigue siendo válido?
Sí, por supuesto. Es necesario, es urgente, porque yo siento que, bueno, nuestra vida es real, consensuada. La historia en la que estamos ahora, el momento histórico preciso, es del terror, es terrible todo lo que está pasando en general en distintas áreas, bueno, justamente de recursos naturales, aristas más políticas, guerra, la deshumanización de la que estamos siendo víctimas, también el consumismo, el capitalismo, etcétera. Entonces, estamos realmente en un punto muy de crisis, o por lo menos así se percibe, porque me imagino también, probablemente un historiador igual tenga esta sensación de que hemos estado en crisis siempre, o que siempre puntos como de la historia un poco Que más es cíclico, que son claro, como distintos que tipos de guerra, volvemos. pero siempre estamos en guerra, que sí, son ciclos. Entonces yo creo que ahí la fantasía tiene mucho todavía que decir porque finalmente ese final, vivieron felices para siempre, uno entiende que, o sea, bueno, en realidad yo lo entiendo, este es un carril mío personal, que no se trata de una eternidad en este mundo, porque sabemos que no somos eternos finalmente, al margen de nuestras creencias particulares, igual nos vamos a pudrir, eventualmente vamos a morir. Pero esa eternidad o esa promesa de eternidad puede estar en otra parte. Ahí, bueno, ahí entra también el marco de creencias espirituales o religiosas de cada uno. Hay gente que lo concibe como reencarnación, hay gente que lo ve desde el catolicismo, desde el cielo, por ejemplo. Pero esa esperanza de eternidad, de que en realidad todo lo que vivimos acá, a pesar de que pueda ser muy pequeño, muy relevante para el gran esquema de las cosas del mundo, sí tiene importancia en otro lado. Que todo lo que amamos acá no se va a perder del todo. Que esas personas que perdimos en la vida las vamos a reencontrar, o mascotas tal vez, que están en alguna parte esperándonos. Creo que eso es esencial y creo que en ese sentido la fantasía también, en un sentido tal vez incluso secular, también nos ayuda como a reconectar con eso que somos algo más que este sufrimiento terrenal. Hay algo más que trasciende todo eso, que es súper importante porque yo, lo particular, por ejemplo, no sabría cómo vivir siendo atea o siendo muy nihilista, como que diría entonces, ¿para qué sigo viva? No sé, no me convence mucho la idea de crear mi propio sentido, que es algo que tenía como cuando era más joven. Entonces, por ese lado, para mí es un desconcierto absoluto. Sentiría que un verdadero proyecto en esa línea tendría que implicar que la persona dejara de existir. Pero la fantasía sí es mucho más propositiva y siempre plantea, creo yo, esta idea de que podemos rescatar algo de esos mundos y llevarlos acá, traerlos acá a la realidad, que es algo que también planteo en mis ensayos de la añoranza feérica, una idea de que si ya logramos consolar una tristeza o lograr la sonrisa de un niño, o conectar algo con alguien vio algo muy importante suyo en una obra nuestra, yo creo que eso vale toda la pena, todas las penas del mundo. Entonces, por ahí va mi camino, me enseña con esa esperanza más redentora y espiritual, si se quiere. Creo que la fantasía es una literatura muy espiritual y lo bonito también es que puedes entrar desde distintos paradigmas religiosos o justamente espirituales. Como que no tiene que Eso ser algo. efectivamente se transmite a través de tus cuentos. No voy a decir de cuáles, pero está muy manifiesto ese pensamiento. Y no voy a decir de cuáles para no hacerle un spoiler o anticipación de los finales de... Pero hay uno que es claramente lo que tú acabas de decir, pero me encantó lo que es dijo. clave fantasía. ¿Ah? No, me encantó lo que dijiste, la verdad que me fui en volar. Mientras tú hablabas, yo iba hablando porque sí, es así. ¿Ah? La fantasía nos conecta con el más allá, con el más acá, no sé, pero nos conecta con otras dimensiones existenciales, si es que existen. ¿Ah? Quizás los lectores, los que nos gusta la fantasía, los que nos gusta esto, quizás cuando pasemos al otro mundo no nos va a ser tan extraño. vamos a estar, digamos, vamos a tener algún tipo de antídoto contra lo que nos vamos a encontrar y no nos va a choquear tanto. Sí, la fantasía está pegado con todas estas cosas. Totalmente. No, me dejaste para adentro. Es la idea. Y poder estimular ese pensamiento también y mirar su propia visión de vida, las lecturas también que lo mueven por ahí también. Eso te va a llevar a cómo es el convivir ahora esto, la fantasía del estilo de la que tú aduces, a la que escribes, que es hermosa, con toda esta realidad tan cruenta que tenemos. ¿Cómo es el convivir? ¿Cómo invitar a nuevos lectores? Porque los que ya somos lectores ya nos tienes absolutamente en tus manos, ahí no tienes que decir nada, pero ¿cómo invitar a un lector nuevo justamente que se enfrenta a esta realidad tan horrible, donde salió elegido nuevamente el presidente de cierta nación que nadie pensaba que como un país distópico, que donde ciertas guerras siguen permaneciendo, donde en las redes sociales hay ataques continuos, o sea, donde hay mucha agresividad en el mundo? ¿Cómo conectamos y hacemos que esta fantasía siga viva y cómo
incentivamos a leerla? Es una pregunta bien compleja porque, claro, como tú recordabas, en el fondo nosotros en general tenemos cierta predisposición por nuestra experiencia de vida y de lectura, como más afín a lo imaginativo en general. Y también vemos la literatura y el arte en general como una herramienta de cambio, etc. Pero claro, hay otra gente que no la ve así. Creo que quizá un problema muy particular con la fantasía es que está súper comercializada. Entonces, todo este potencial súper político finalmente que tiene, de fondo, ¿qué más político decir? Como vale la pena seguir viviendo, vale la pena luchar, levantarse y hacer las cosas. Es una política, tal vez micropolítica, algo muy cotidiano que podemos hacer. Pero tú estás en una editorial independiente como Trazos de Ave que no se calza con esos temas políticos y busca la calidad en sí de la historia. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo conectamos? Claro. Entonces, claro, como desde esos pequeños gestos creo que es súper importante tratar de decir que no está todo perdido por ese lado y que a veces ciertas narrativas, tal vez, bueno, ciertas formas de realismo, porque en realidad siempre suena como que yo odio el realismo, pero no es así. Me gusta cierto realismo muy específico, me gusta el realismo ruso del siglo XIX, me gusta, no sé, Manuel Rojas. Entonces tengo como ciertas preferencias, pero que no son contemporáneas en general. Entonces, siento que cierto realismo sí es bastante escapista, paradójicamente, porque insiste en lo mismo, o sea, como que ya el retrato especular de la realidad, como ya sabemos que la realidad es así, como, ¿por qué no usar el arte para transformar o expresar otra cosa a partir de ahí? Entonces siento que se da muchas vueltas en sí mismo, mientras que la fantasía, la razón por la que me gusta escribirla también, y leerla más que tal vez cierto realismo, es porque propone cosas nuevas que uno necesita con urgencia. Entonces, en ese sentido, tal vez podría ser como una invitación a lectores que amplíen esos horizontes y que se abran a otras formas de, tal vez, de esperanza, que no va a ser tampoco fácil, porque mucha gente que no se ha acercado a este tipo de literatura también viene con muchos sesgos encima, muchas cargas negativas en ocasiones, y las trata de proyectar en los textos. Pero al final se dan cuenta que no saben muy bien qué decir porque no saben, porque se tienen que leer de formas diferentes a cómo se lee el realismo contemporáneo, ciertamente, porque tienen otros antecedentes, otras tradiciones. Pero son buenos desafíos de lectura, y en verdad esto lo veo mucho también como con gente que tiene muchos estudios en literatura y que no sabe nada de fantasía, no sabe cómo leer fantasía, queda totalmente perpleja. Y eso es algo que yo creo que igual puede ser incómodo para algunas personas, pero que yo encuentro que es positivo a largo plazo, que es como decir, no sé todo en realidad, obvio, y siempre puede haber algo nuevo que explorar por ahí, otras formas de concebir la literatura. Entonces es súper importante ahí que se genere ese cambio de paradigma, pero también más interior, tal vez, como que la persona se anime también a salir un poco de sus propias visiones de la fantasía, de entender que hay muchas obras que están más allá de los escaparates de las tiendas, que hay más fantasía que el Romantasy, por ejemplo, o que Sanderson, que también tendrá sus cosas, por supuesto, ¿no? El referente nunca queda del todo anulado, creo yo, es una postura también muy optimista, muy esperanzadora, pero que también hay otras obras que hacen otras cosas y que pueden ser también obras que puedan suponerles una apertura a nuevos campos lectores, que siempre es algo bienvenido. O sea, como yo también he hecho ese proceso justamente con el realismo, que antes a mí no me gustaba nada, y era porque me di cuenta que yo odiaba una forma muy concreta de realismo y que no tengo problemas con otros realismos que siento muy emparentados con la fantasía. Entonces, por ahí también me he ido abriendo a ese campo. Ahí acabas de dar una palabra, el emparentados con. Entonces, la pregunta es la otra clásica. ¿Cuáles son las fronteras de la fantasía? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde llegamos con la fantasía? Me gusta ser complicada. No, es que... Sí, porque son preguntas teóricas, y la teoría siempre es muy compleja, porque en el caso particular de la fantasía pasa que nadie se ha puesto de acuerdo, no hay un consenso. De hecho, eso es algo que dije también en una presentación del doctorado. Tenía que presentarlo como parte del estado del arte. Es como no hay una definición cerrada, ni siquiera hay como cierto consenso, hay varias líneas y tradiciones que están conviviendo, que están peleando entre ellas. Entonces es súper Pero para difícil. ti, para Paula Rivera Donoso, porque obviemos todo lo que dicen todo el resto. Para ti, ¿cuáles son tus fronteras de la fantasía? ¿Cómo la defines tú? Fronteras, más que pensarlo como academicistas sabemos que no nos vamos a poner de acuerdo. Sí, más que pensar en fronteras, me gusta pensar como en núcleos de los que irradian cosas. Y ahí después, bueno, ahí las fronteras son ya campos más de pelea, etc. Pero para mí tiene que haber un núcleo esencial que es el encantamiento y relacionado con lo imposible. Sabemos que estas historias nunca van a ser reales como tales en este mundo, y esa es la gracia también. Y por eso requieren otras formas de leer, porque la manera en que nos vinculamos con ellas son más simbólicas. Entonces tenemos que hacer un proceso súper activo para decodificar esa realidad propia del mundo de la fantasía. En el fondo, hacer ese juego con nuestra propia realidad consensuada, extraer cosas, transformarlas y aplicarlas. Entonces eso es súper complejo, y que requiere pasos, creo yo, adicionales a ciertos realismos. Y también el factor de encantamiento, porque es una literatura que ciertamente
altera algo en ti, como creo que Armando lo decía hace un rato, como que realmente es una experiencia un poco como de otro mundo y de alteridad, como que tú no eres exactamente el mismo cuando estás leyendo, cuando terminas una obra súper bonita e importante. Entonces también hay algo que pasa contigo, con tus sentidos, todo el aspecto sensorial que se trabaja en la descripción de las obras, los aspectos metafísicos, entonces también es algo que te engancha, pero desde el encantamiento, como que tú te metes en una obra y estás en el mundo solo a través de la lectura de las palabras. Y de hecho Tolkien también decía que era súper complejo lograr eso y mantenerlo, porque en un momento cuando de repente, no sé, hay una palabra inadecuada, un anacronismo, Sí, o algo que en realidad no pertenece de manera intrínseca a ese mundo, a lo que se está planteando, te saca del encantamiento y después te cuesta mucho meterte en la lectura. Y por eso es tan complejo también escribir esto, porque es como mantener finalmente, podríamos decir, una acrobacia por mucho tiempo, captando la atención del público, creando este espectáculo en tu mente finalmente. Entonces, por ahí creo yo, como lo pensaría más en un núcleo que irradia hacia distintos márgenes, entonces ahí también en los márgenes pueden haber visiones un poco menos propositivas, tal vez visiones un poco más oscuras de la fantasía, pueden chocarse con otros géneros liminales, pueden haber estos encuentros más estéticos, como de diálogo, tensiones con lo fantástico. ¿A ti no te llama la atención la fantasía urbana, por ejemplo? ¿No te llama como para escribirla? Sí, de hecho, es que no se me conoce nada publicado, pero tengo una propuesta de idea de fantasía urbana, que es algo que quiero trabajar a futuro. Pero como también me supone un desafío porque nunca he escrito de la ciudad ni del mundo real como tal, yo creo que tampoco no soy muy buena escribiendo realismo, pero es algo que quiero trabajar mucho a partir de como de las relaciones escolares, porque siento que el colegio se nos forma una especie de microcosmos muy violento a veces. Sí. Y me gusta mucho eso, los vínculos entre pares escolares como sometidos a cosas. Entonces, por ahí quiero meterme. Quiero trabajar eso por ahí, con una fantasía más de portal también, mezclado con lo urbano. Entonces, hay proyectos que quiero hacer que exploran otras cosas que la gente no me conoce, pero que se tardan en llegar, porque los tengo que madurar primero en mi mente, dejar que maceren y después... ¿Cómo enlazas todo? Porque mi siguiente pregunta era eso. ¿Qué va a venir con Paula Rivera Donoso en el siguiente tiempo? Ya sabemos que son procesos largos, pero ¿en qué estás y para dónde vas? Sí, bueno, ahora mismo estoy en el doctorado, entonces hoy ha sido muy intensa la experiencia. ¿Cuánto te queda de eso? Lo estoy empezando ahora recién, así que ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¿Por qué lo menciono? Porque estoy trabajando, obviamente estoy investigando fantasía, entonces de alguna forma igual lo que está haciendo el trabajo más intelectual se va a terminar permeando de alguna forma a mi propio trabajo, pero con el tiempo. Tengo algunos proyectos que están un poco en stand-by porque no tenía mucho tiempo para dedicárselos a todos. Tengo algunas obras inconclusas que todavía le estoy dando algunas vueltas por diversos factores, pero sí quiero proponer algunas cosas diferentes un poco a lo que he venido publicando ya. No en el sentido, como lo decía al inicio, como de que no es que crea que el cuento de hadas que he estado trabajando se vaya a agotar, sino que más bien quiero dar como otros pasos y explorar otras estéticas también desde la fantasía que no tenía mucho tiempo en las que detenerme, entonces estoy ahí lentamente y espero poder publicarlas eventualmente. No sé en qué contexto editorial, tengo algunas editoriales también más en la mira, también experiencias previas con las que ya he trabajado. Pero no estás cerrada, te estás abriendo entonces a nuevas perspectivas, nuevos enfoques de la escritura. De la fantasía, sí. Ya, perfecto. ¿Nada de ciencia ficción por ahí? No. ¿Nunca te ha llamado la atención Espada y Planeta, mezclar un poco, digamos, el espacio con la fantasía, ¿no? Personalmente no, pero sabes que tengo un cuento de ciencia ficción que se publicó y que es como, bueno, no es el primer cuento de ciencia ficción que escribí, pero se publicó en la antología Alucinadas 4, que no se conoce mucho, que es un proyecto de antología española que, digamos, podríamos considerarlo como un antecedente de lo que ha sido Imaginaria, o fue, no sé si el proyecto sigue vigente. Alucinadas sí cerró, pero era una antología de autoras de ciencia ficción y pasó en una convocatoria en la cuarta que, quizás por eso, porque yo no sé escribir ciencia ficción, así como tal. Tampoco me interesa en ese sentido. Pero dije en ese tiempo estaba un poco más abierta a la experimentación. Dije, voy a escribir algo con un poco más códigos de la fantasía, pero en un entorno que pueda leerse más como ciencia ficción. Y estaban como evaluadoras dos escritoras de fantasía, que después incursionaron más en el género de ciencia ficción. Y ellas me eligieron. Entonces el libro salió publicado y todo, y comparto espacio con gente súper importante como Elaine Vilar, que ahora es como intimidante. Y otras autoras españolas también de renombre en el área, pero yo en sí misma no me considero una autora de ciencia ficción y de momento no es un cruce que quisiera hacer. Tal vez con terror, creo que me saldría más natural. Puede ser, que con el terror se puede vincular mucho el cuento de hadas, justamente el horror. Sí, y maneja bien la estética. Y sí, el terror necesita mucho de eso.
Hay un teórico que dice algo muy chistoso respecto al terror, que tal vez no, él es bien poco rígido en estas cosas, pero como que dijo algo así como que el terror era la fantasía sino catástrofe, sin final feliz, sin proposición, y claro, tal vez una mirada un poco reduccionista, pero igual te hace pensar, es como, sí, puede ser. Entonces, igual esos modelos son interesantes, creo que es algo que tal vez me gustaría explorar por ahí, con el tema del horror, tal vez, como que es la estética imaginativa que más me interesa, fuera de la fantasía, con la que creo que tendría más conexiones, más orgánicas para mí, porque también ciencia ficción no sé nada de tecnología, de ciencia. No es un tema para mí. Leo Ursula Le Guin, me gusta tal vez leer la ciencia ficción más antropológica, más que la dura, por ejemplo. Sí, a mí Pero también. Ray Bradbury, A mí también. que más bien apunta a eso, a escenarios Exacto. psicológicos variando con un Exacto, punto esa tecnológico en el que tradición no me se gusta mete. más. Sí. O por ejemplo, Flores El para hombre el Vermont. ilustrado, esos cuentos son terror que basado simplemente en decir, ¿qué pasaría si ahora uno pudiera, cualquier cosa tecnológica en realidad es un elemento fantástico en el mundo de ahora? Y eso ya tiene ciencia ficción. Claro, por ahí esas estéticas como en esa expresión concreta me gustan más por ahí, pero tampoco es algo en lo que haya ahondado mucho, porque siento que la fantasía de momento cubre todas mis necesidades estéticas. Y lo hacen muy bien, así que no te preocupes. Perfecto. Así que por este lado estoy tranquila con eso. Eventualmente que después quién sabe, pero por ahora estoy tranquila en eso porque tengo aún mucho que explorar de la misma fantasía, entonces es algo que quiero ir haciendo con tiempo. Chiquillos, antes de continuar, les recuerdo que nuestra nueva plataforma de LDP Magazine ya está arriba. Nos pasamos del .cl al .com para una plataforma mucho más amigable. Acá van a encontrar todas nuestras publicaciones, todas nuestras revistas desde el número 0 hasta la 101. Ya estamos trabajando en la 102, así que estamos acá en esta nueva plataforma donde ustedes nos pueden encontrar tan solo a un clip. Y también encuentran la promoción de los distintos eventos que hemos hecho o los que vamos a hacer, como fue el pasado 25 de enero, y también los programas en vivo que estamos saliendo y después son subidos a nuestro canal de YouTube y colgados nuevamente acá directamente en nuestra plataforma para que ustedes los puedan disfrutar. Así que ya lo saben, LDP Magazine ya está con esta nueva plataforma. Así que un gusto que esté acá para que ustedes puedan disfrutar y leer de todos estos años, estos 12 años que llevamos estimulando la creatividad y la lectura a través del arte fantástico. Así que la invitación está hecha para que se acerquen y conozcan esta nueva plataforma y estamos abiertos también a distintas proposiciones e ideas. Así que ya lo saben, ldpmagazine.com. Ya, continuemos, niños. A ver, mira, Paula, yo estaba viendo, para ir cerrando. estaba viendo todas las preguntas, pero ya se me acabaron todas las que contesté y todas las que tú preguntaste. Yo tenía como 4 que me las ganaste, me las vaya a pagar. Ingrid, vaya a ver. Bueno, la próxima me quedo así. Pero es que No. Está bien. No sé, ha sido para mí un placer escucharte, Paula. De hecho, de verdad, es un gusto escucharte cómo propones tus ideas. Qué feliz. Es una clase, nada que decir. Nada que decir. De verdad. Muy agradecido por que hayas venido y hayamos conversado contigo, nos hayas contado tu experiencia, tu forma de escribir, tus inspiraciones, lo que viene, y nos hayas contado cosas que no sabíamos. Así de simple. Muchas gracias también a ustedes por la invitación. Ha sido una experiencia muy bonita, con estas preguntas súper interesantes. Invita a la gente a decirles dónde pueden encontrar tus libros para que te lean, y etcétera. Sí, algunas de las obras, digamos, individuales más recientes están en Busca Libre, disponibles. ¿Ya? En las ferias, ojo, Imaginistas, si mal no recuerdo, creo que va a estar en La Furia del Libro, que es finales de mayo, principio de junio. Me imagino que también va a estar Trazos de Aves. Sí, así que hay que ver, claro, lo que es, claro, Trazos de Aves e Imaginistas están en Busca Libre, pero también en ferias locales de Chile, principalmente en Santiago. Y por la web. Sí, en el caso de los oyentes internacionales, que también hay gente que ya ha comprado mis libros, pero por si acaso, Antaño se consigue en su edición original en México, y hay una edición del Idioma de los Dragones también en Casa Futura Ediciones, editorial mexicana. Wow. ¿Qué versión es mejor leer? ¿La mexicana o la chilena? Son idénticas. Son idénticas.
Sí, eso, lo que pasa es que hicieron un enroque con Trazos de Ave y Casa Futura para que estas dos obras, que fueron publicadas simultáneamente casi, pudieran estar cruzadas, disponibles en Chile y en México. Entonces hay gente que igual se compró Ya otra le iba a versión. encargar a México, entonces no. Pero bueno, antaño se publicó con muy pocas copias, pero creo que todavía deben haber rodando por ahí, porque son igual libros que se venden dentro. En el caso también de, bueno, La niña que salió en busca del mar no está disponible como tal en librerías. Sí está, bueno, en muchas bibliotecas públicas. Yo la estoy vendiendo de manera, por ahora, por lo menos de manera digital en mi Ko-fi. En mis redes sociales ahí pueden entrar. Cuesta como $5 o $3. La edición original, maqueteada como ebook. Y en cuanto a mis cuentos, tengo, bueno, el Mujo en las Ruinas, que puede servir como una carta de presentación porque es un libro gratuito que también lo pueden descargar desde mi Ko-fi. Y en mi página web en particular tengo también todos los cuentos que he publicado en antologías. Los subí de manera independiente. Entonces está, por ejemplo... ¿Cuál es tu página web para que la coloquemos aquí ¿Cuál inmediatamente? es tu página web? Es arboloria. Anótala acá en el chat y lo... Sí. Por mientras que tú lo anotas, les recuerdo a mis amigos que ya está el mapeo de la historieta chilena. La idea es que nos conozcamos. Este es un proyecto que tiene que tomarse 3 meses para hacer este catastro de toda la gente que está involucrada en el mundo de la historieta nacional. Escritores, dibujantes, ilustradores, investigadores, periodistas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ya está dispuesto este QR para que ustedes lo pinchen y se vayan directamente a contestar esta encuesta o este catastro, como ustedes quieran llamarlo. Recuerden también, amigos míos, que tenemos esta super promo de 5 mangas por 10.000 pesos, gentileza de Play Kingdom. Dilo que lo escuchaste en LDP Magazine o en Mundo Viñeta. Esto es en General Holland 134 Providencia. Así que aprovechen esta súper oferta. Así que ya lo saben, amigos míos, se les necesita a ustedes en lo siguiente. Hola amigos de LDP Magazine. Vamos a comenzar una pequeña campaña para el colegio de Colette. Estos días que se han estado celebrando el Día del Libro, conversé con la gente y me cuentan que los chicos tienen una gran afición tanto por el manga como por el cómic. Así que, chiquillos, lo que les vamos a solicitar es que ustedes empiecen a donar algunas de estas publicaciones para que podamos ahora en mayo tenerle un número X de publicaciones nacionales o extranjeras para la biblioteca de los chicos y disfruten la lectura, porque nuestra idea es estimular la lectura. Así que ya lo saben, vamos a estar en contacto. Si ustedes quieren colaborar con nosotros, por interno conversan con nosotros. Así que se les quiere y esperamos que nos apoyen en esta idea. Nos vemos. Ya, ahí. Hola amigos de LDP Magazine, estamos acá desde Play Kingdom, donde hoy 26 vamos a sortear las 3 poleras para el ganador de nuestro concurso de Mundo Viñeta Más Allá del Manga y los Superhéroes. Me acompaña acá nuestra modelo Colette, la cual nos está acá sujetando una de las tantas muestras de lo que ustedes pueden pedir, porque estas poleras son a elección. Sí, correcto, y acá tienes una tú justamente de Death Note. Ya, chiquillos, sí, ya, sí, el ganador de estas poleras, amigos míos, es Gabriel Azócar. Gabriel, contáctate con nosotros por interno y él respondió bastante bien la pregunta. Quieren nombrar 3 dibujantes que hayan estado con nosotros durante los programas de Mundo Viñeta Más Allá del Manga y los Superhéroes durante el 2024. Ellos fue Diego Maya Medina, Luis Peña Medina y Rodrigo Elgueta. Así que, amigos míos, felicitaciones a Gabriel. Acércate a Play Kingdom, donde te van a atender muy, pero muy bien. Así es, ya lo saben, ya está nuestro ganador que está con nosotros conectado, nos ha saludado, así que ya sabes, Gabriel, yo paso todos tus datos a Alex para que puedas retirar tu polera cuando vengas a Santiago, tus 3 poleras a elección. Ya, chiquillos, continuemos para irnos despidiendo. Ahí está, subí la dirección web para la gente que quiera contactarse. En esta página, bueno, es gratuita, porque no tengo plata para pagar un servidor todavía, la precariedad ahí. Pero bueno, ahí
Está montado todo lo que ha sido mi trabajo, están los datos de mis publicaciones literarias. En el caso de los cuentos, siempre subo mi cuento en particular en antologías colectivas después de un tiempo, o sea, como que le doy un periodo de embargo, por decirlo así, a las antologías, entonces después lo subo para que esté disponible en PDF. Y también lo interesante de esta web es que también compilo todo lo que es mi trabajo académico, en general mis papers, mis ponencias. Las voy enlazando ahí también porque en el caso de mi trabajo con la fantasía no es solo literario en el sentido de creación, sino que también, como decía mi presentación, yo también investigo, analizo, estoy también en la carrera académica con hartas penurias por ahí, pero ahí estamos luchando. Entonces también está parte de ese trabajo, de mi forma de leer a otros autores que me han influenciado mucho o que me están interesando mucho ahora. Está también la sección académica, también mis ensayos de distintos temas, en general de literatura, pero ahora también me ha abierto un poco a hablar de otros temas relacionados con la imaginación o con mi relación con algunos animes, algunas otras experiencias tal vez más inusuales. Entonces también ahí está todo compilado, es como una especie de portafolio virtual que es súper importante porque también hoy en día como que se ha perdido mucho esa idea de tener tu propia página web y ahora todas redes sociales y me resulta un poco agotador. Mi handle en general es Arboloria, en distintas redes en general. En Instagram lo uso también como un portafolio visual, como portal a todas mis otras webs, pero en general lo que más hago yo es texto, no es imagen. Entonces tampoco me gusta mostrar mi cara en muchas cosas. Lo principal son mis textos, entonces ahí está el enlace a mi web personal que pueden acceder a través de Instagram, y entre todo siempre estoy compartiendo por distintos medios las novedades en las que estoy. Si voy a presentar una ponencia de alguien, por ejemplo, si publiqué algún artículo, algún ensayo personal, si viene alguna obra literaria, que obviamente esas son publicaciones más espaciadas en el tiempo. Y cualquier cosa en general, la actividad está siempre presente en mis redes y bueno, en mi web después como repositorio. Así que si les interesa mi trabajo, por ahí pueden explorar y ver hartas cosas, porque hace muchos años también que tengo todo ahí compilado, para que se animen a cruzar esos mundos junto a mí. Paola, tu casa cuando quieras. Así eres bienvenida si quieres explicar o informar de cualquier cosa que estés metida, proyecto, libro, lo que sea. Tu casa, las puertas siempre abiertas. Chiquillos, Armando. Muchas gracias, Paula, de nuevo por haber aceptado la invitación. Fue absolutamente un honor tenerte. Lo recontra disfruté, no sé si noté porque estaba como desesperada por preguntar tanta cosa. Espero que a la gente le haya gustado porque efectivamente yo creo que fue una sesión de apertura y conocimiento, de entender la fantasía de una manera no tan academicista, pero sí con raigambre muy fuerte para poder entenderla, no solamente desde el punto de vista del lector, sino que también como escritor y todo lo que hay. Así que gracias miles, y voy a estar súper atenta a todas tus nuevas publicaciones que estés haciendo, así que por favor avisa, que quiero seguir leyéndote. Muchas gracias, Ingrid. Oye, gracias por venir, gracias por hablarnos todo, bueno, lo que te dije hace un rato, o sea, todo lo que hablaste fue muy inspirador, de hecho, invitando a la gente que te lea, porque la verdad que es muy rico leerte, ¿ya? Y eso, muy feliz de empezar de nuevo en LDP, y que estemos acá entrevistando a gente tan maravillosa y espectacular como la Paula. Eso. Muchísimas gracias, Armando. Bueno, toda la comunidad de LDP, los del partido, por brindar este espacio también muy ameno, con preguntas súper interesantes, y también la labor cultural que ustedes están haciendo, que como podemos ver en este video también abarca hartas aristas de lo que es la relación de la cultura y la lectura con los chicos, con la comunidad en general, como una especie de vinculación con el medio, que es súper importante. Así que felicitaciones por ese trabajo también, y muy honrada de formar parte a través de esta conversación con ustedes de lo que es el proyecto en general. Así que muchas gracias, espero volver en otras circunstancias tal vez, o alguna notita ahí que se pueda hacer. Excelente. Muchísimas gracias. Y gracias también a los espectadores que estuvieron ahí acompañándome, la gente que ya me conocía de antes también que se conectó, y la gente nueva tal vez que no conocía mi obra, que ojalá que les haya llamado la atención en algún aspecto, para irla a conocer entonces a mi web o en mis redes sociales. Muchísimas gracias a todos. Un gusto tenerte por acá. Y ya se nos vienen muchas sorpresas en mayo, se nos vienen los talleres, regresamos con los conversatorios nuevamente de LDP, así que atentos, hay muchas sorpresas que se nos vienen y todo por el mismo precio. Así que ya lo saben, amigos míos, este fue LDP Magazine en vivo en los miércoles culturales. Se les quiere, nos vemos. Chao, chao.